amigos de National UGMX. Mi nombre es Citlali. El mío es Dalia. El documental de hoy será sobre Edward Claparède. Vivió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre los años de 1870 y 1920 hubo un avance en el desarrollo de ideas pedagógicas en los ámbitos del estudio sobre la infancia y la producción de una ciencia en la educación, donde recurrieron a los más variados conocimientos como psicológicos, sociológicos, médicos, filosóficos, entre otros. Aquí es donde salimos de la escuela tradicional y se da un auge en la escuela nueva, que fue un movimiento pedagógico en el año de 1919, donde la educación sería integral, intelectual, moral y física, así como también activa, práctica y autónoma. Dentro de este movimiento tenemos a la escuela activa, donde el papel del estudiante será activo, se preparará para vivir en un medio social, vivirá experiencias directas, trabajará en un grupo de forma cooperativa, participará en la elaboración del programa, según intereses, movilizará y facilitará la actividad intelectual y natural del niño, realizando actividades manuales para descubrir el conocimiento. También surge el paidocentrismo, el cual es una característica de la educación a la que volvieron muchos maestros de la época de la escuela nueva. Significa que todo proceso y sistema educativo debe estar centrado en el niño y en la niña. El eje de la educación es la acción, no la instrucción. Su propuesta pedagógica general está basada en necesidades e intereses del niño. La infancia es la edad propia del juego y de la plasticidad. También plantea la necesidad de promover la actividad del niño en el aula. Defiende la idea de la escuela activa para poder girar en torno al interés del niño y para que la enseñanza y el aprendizaje sean más eficaces. Opinaba que los exámenes deberían ser suprimidos y sustituidos por la presencia de trabajos individuales realizados durante el año o por pruebas anuales. A través de la escuela nueva, da hincapié para conseguir la escuela a la medida, en la cual propuso que los maestros aprendieran a observar a los alumnos y trabajaran e investigaran a partir de observaciones. Además, el profesor debería de ser un stimulante de interés, un despertador de necesidades intelectuales y morales. Edward Claparède fundó la paidotecnia. Es el conjunto de aplicaciones técnicas en niños en donde por aproximaciones sucesivas conoce la realidad. También propuso las grandes leyes de la conducta y clasificó al niño por etapas. Que tiende a conservarse intacto. En cuanto a su equilibrio interior, o sea, fisioquímico, se rompe, es cuando empieza a desintegrarse, efectúa actos necesarios de su refacción. Esto es a lo que los biólogos llaman autorregulación. Si esta no puede satisfacerse, la persona muere. La ruptura de este equilibrio es a lo que llamamos una necesidad. Dicha necesidad tiene la propiedad de poner en marcha las relaciones aptas para satisfacerlos. Claparède dedució de estas comprobaciones las grandes leyes de la conducta. Como número 1, tenemos la ley de la necesidad. Toda necesidad tiende a provocar las reacciones propias para satisfacerla. O sea, la actividad siempre está suscitada por una necesidad. La necesidad es el motor de nuestra conducta. Después, tenemos la ley de la extensión de la vida mental. Aquí, el desarrollo de la vida mental es proporcional a la desviación existente entre las necesidades y los medios de satisfacerlas. En este caso, existen necesidades que son automáticamente satisfechas, como la de respirar, sin que la actividad mental intervenga en lo más mínimo. Por el contrario, hay otras necesidades, como la de alimentarse, que suscitan un extraordinario despliegue de la mente. Pienses en la caza y en la pesca o en la agricultura. En estas técnicas e instrumentos se utilizan para esta actividad implicadas. Ahora tenemos la ley de la toma de la conciencia. El individuo toma conciencia de un proceso, de una relación o de un objeto. Tanto más tarde, tanto más pronto, durante más tiempo su conducta ha implicado el uso automático o inconsciente de este proceso, de esta relación o de este objeto. En este caso, la participación de la conciencia tiene como finalidad permitir la adaptación del sujeto a la nueva situación creada por la dificultad o el factor inesperado que se presente en el curso de la actividad o proceso, cuando estos se venían desarrollando de manera espontánea. Por ejemplo, un automovilista que va tranquilamente conduciendo y de repente se interrumpe por un golpe en la carretera, y esto lo hace tomar conciencia. Después tenemos la ley de anticipación. Aquí, toda necesidad
que por su naturaleza corre riesgo de no poder ser inmediatamente satisfecha, aparece anticipadamente, es decir, antes de que esté en peligro la vida del sujeto. Esto se refiere al hecho de que hay necesidades cuya satisfacción no requiere de ninguna actividad o búsquedas especiales por parte del sujeto afectado, ya que el elemento con el que se puede satisfacer la necesidad está, digámoslo así, al alcance de la mano. Por ejemplo, el aire, que como es una necesidad básica, nos permite respirar. Pero existen también necesidades cuya satisfacción precisa de la inversión de cierto tiempo para la elaboración o búsqueda de los elementos adecuados para satisfacerla. Pues bien, estas últimas son las necesidades que se presentan con anticipación al momento en el que esté en peligro la vida del sujeto. Es el caso del hambre, la cual aparece mucho antes de que esté a punto de parecer por falta del organismo de suficientes elementos nutritivos. Otra puede ser la sensación de sueño, que el sujeto experimenta bastante antes de que se quede dormido y que sería casi siempre muy peligroso para la vida del individuo el que se esté durmiendo de manera de repente. Ahora tenemos la ley del interés. Si nuestra conducta en el plano biológico está dictada por las necesidades, en el plano psicológico es lo que hará que se dé el interés. El interés es lo que importa en el momento dado, lo que tiende a realizar una acción por tener una necesidad. Toda conducta está dictada por un interés, es decir, toda acción consiste en alcanzar el fin que nos importa en el momento considerado. La primera ley fue la ley de la necesidad, por lo tanto, en términos psicológicos, será la ley del interés. Ahora tenemos la ley del interés momentáneo. Un organismo actúa cada instante siguiendo la línea de su interés más grande. Esto refiere a la concurrencia simultánea de varios intereses en el mismo sujeto. O sea, como en todo conflicto, dominará el más fuerte, la necesidad más urgente en el momento considerado. El interés más intenso domina a los demás y produce la reacción. Ahora va la ley de la reproducción de lo semejante. Aquí, toda necesidad tiende a reproducir las reacciones o situaciones que han sido anteriormente favorables, a repetir la conducta que dio resultado antes en una circunstancia semejante. Ahora, la ley del tanteo. Cuando la situación es tan nueva que no evoca ninguna asociación de lo semejante o cuando la repetición de lo semejante es ineficaz, la necesidad provoca una serie de reacciones de rebusca, reacciones de ensayo, de tanteo. En este caso, en el que se acaba de ser indicado, que no nos queda otra salida que empezar a tantear, para ver si así encontramos un modo de comportamiento adecuado. Enseguida tenemos la ley de compensación. Cuando el equilibrio perturbado no puede rehacerse por una reacción adecuada, la compensa con una reacción antagónica a la desviación que lo suscita. Así, por ejemplo, la biología enseña que cuando un sujeto pierde la capacidad visual de uno de sus ojos, adquiere otra agudeza visual superior en la que antes tenía. Así, para contrarrestar en alguna medida la falta de su funcionamiento del ojo inutilizado. En el ámbito psicológico son muchos los ejemplos. Por ejemplo, el alumno que trata de compensar la deficiencia en los deportes destacando en su vida intelectual, o al revés, la chica que compensa su falta de belleza física derrochando su trato extraordinario de la simpatía. Por último, tenemos la ley de autonomía funcional. Aquí, un ser animal constituye en cada momento de su desarrollo una unidad funcional, es decir, que sus capacidades de reacción están ajustadas a sus necesidades. Esto significa, por ejemplo, un niño que no es adulto, no es un adulto pequeño, sino que tiene sus peculiaridades, necesidades, distintas a las de un ser humano más desarrollado y que tiene también unos mecanismos de reacción acordes a esas necesidades infantiles. Y lo mismo puede decirse de otros individuos de los animales. La primera es la etapa anterior al nacimiento, que es durante el embarazo. Prosigue la primera infancia, que es del nacimiento a los 2 años aproximadamente. Aquí ocurren los primeros acontecimientos al medio, el desarrollo de la marcha erecta y la estructuración de los primeros estereotipos fonéticos y silábicos. Después la segunda infancia, que es de los 2 a los 6 años. Aquí ocurre la estructuración casi completa del lenguaje y el inicio de la afinación de destrezas motrices y las nociones de espacio que aparecieron embrionariamente en el periodo anterior. Después la tercera infancia, típica de la edad escolar, pues culmina la labor de la ubicación espacial, comienza el sentido de lo temporal, dando inicio al aprendizaje de la lectoescritura y la ejercitación de operaciones lógico-concreta y la apertura hacia la lógica formal. Después la cuarta infancia o nexo con la pubertad, que es entre los 11 y los 12 años. Es cuando se inicia la diferenciación de los sexos. Prosigue la pubertad. En los varones comienza la primera eyaculación y en las mujeres la primera menstruación.
Y por último, la adolescencia, que es desde la pubertad hasta los 19 años aproximadamente. Es cuando se completa el desarrollo de los cambios que se tienen, ya sea físicos o psicológicos. La educación funcional fue la obra más importante de Edward Claparet, la cual procura desarrollar las actitudes individuales y encaminarlas hacia el interés común. Se debe de tomar en cuenta al niño como el centro de los programas y los métodos escolares y considerar la educación misma como una adaptación progresiva de los procesos mentales a ciertas acciones determinadas por ciertos deseos. La educación funcional toma la necesidad del niño, su interés por alcanzar un fin, como una palanca de la actividad que se desea despertar en él. Es importante precisar los significados que aquí tienen las palabras funcional, necesidad e interés. Evidentemente, la palabra funcional se refiere a función. En biología y psicología, función significa pues actividad y se puede hablar de funciones generales, por ejemplo, de la vida vegetativa o de la vida de relación, y puede hablarse también de funciones menos generales, restringidas a una parte de las de más amplio alcance. La necesidad consiste en la carencia de algo, de un sujeto que un sujeto precisa, para simplemente sostenerse en la existencia o para vivir agradablemente. En este sentido, puede decidirse que la necesidad es la causa eficiente primaria de la conducta. Así entendida, es evidente que una necesidad puede dar lugar a una serie de subnecesidades, al modo que, como ya se ha distinguido entre funciones generales y otras más restringidas, por otro lado, la necesidad cuya satisfacción se encamina a la conservación de la vida se suelen dominar primarias o básicas y se denominan secundarias aquellas cuya satisfacción se dirige al logro del bienestar. Por último, el interés se puede definir como el estado de atracción o de reproducción de un sujeto que siente hacia una persona, animal o cosa o situación. El resultado es el interés, es la dirección privilegiada de la atención del sujeto hacia el objeto que lo suscita. Tomada de la palabra objeto, es la fuerza etimológica que ostenta. Lo expuesto, lo ofrecido, lo colocado ante un sujeto humano. Claparet consideraba el interés como la causa de la coordinación de causas que dominan el perfil dominante de la conducta humana en un determinado momento o en una etapa de la vida. De acuerdo con esta idea, señalaba que los intereses predominan en los diferentes periodos evolutivos del ser humano hasta la adolescencia, la primera infancia, los intereses sensoriales y motores en la segunda infancia, los intereses sensoperceptivos, los objetos concretos lingüísticos, es la edad del porqué. En la tercera infancia, los intereses intelectuales y abstractos, y en la adolescencia predominan los intereses sociales, morales, estéticos y religiosos. Resulta evidente que el interés, al concentrar la atención y la energía de un escolar en determinados temas o actividades, aumenta la resistencia de ésta a la fatiga y por tanto su capacidad. De ahí la importancia que tiene en la enseñanza infantil, primaria y media, que estén acorde a los intereses de los alumnos, la formulación de objetivos y la programación de contenidos de aprendizaje y de actividades. Aquí, el resorte de la educación debe ser el interés profundo por el que se trata de asimilar y ejecutar. La escuela debe proteger el periodo de la infancia. A su vez, la escuela ha de ser activa, o sea, movilizar al niño a actividades para que ya no tenga una actitud tan pasiva como lo hacía anteriormente. La escuela también debe hacer amar el trabajo. Ahora hablaremos de los jardines de niños o preescolares. Aquí asisten niños de 3 a 6 años de edad. Estos corresponden a la etapa de la segunda infancia que propone Edward Claparet. Las niñas y los niños tienen capacidades que desarrollan desde muy tempranas edades. Piensan y se expresan, hacen preguntas porque elaboran explicaciones, interactúan con sus padres, aprenden mientras se desarrollan. En el jardín de niños, los pequeños deben tener oportunidades que los hagan usar capacidades que ya poseen y continuar desplegándolas. Por ello, la acción de la educación es un factor clave porque establece el ambiente, plantea las situaciones didácticas y busca motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan el desarrollo de sus competencias. Establece propósito para la educación preescolar. En cada grado, la educadora diseñará actividades con niveles distintos de complejidad en la que habrá considerar los logros de cada niño y niña ha conseguido y sus potencialidades de aprendizaje para garantizar su consecución
al final de la educación preescolar. En Oaxaca de Juárez existen 108.442 niñas y niños de 3 a 5 años de edad que cursan la educación preescolar, un nivel donde los infantes desarrollan la capacidad de convivir con otros y respetarlos, así como las habilidades y destrezas en el manejo de su cuerpo. Con base en las disposiciones de la Secretaría Educativa, la SEP, aplicadas por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, todas las niñas y los niños que cumplan 3 años de edad hasta el 31 de diciembre deben de ingresar a un ciclo escolar, ya que es obligatorio. De acuerdo con los datos de la Dirección de Planeación Educativa del IEPO, en la entidad existen actualmente 1.880 escuelas ubicadas en diferentes regiones donde las y los padres pueden inscribir a sus hijos. Al hablar sobre los beneficios pedagógicos para el desarrollo de los escolares, como son el motriz, el cognoscitivo y el social, aquí es el primer espacio donde aprenden a interactuar con otros niños a través de actividades lúcidas, respetan las reglas, socializan y aprenden. Los padres de familia deben darle importancia que brinda la educación de sus hijos en edad de ingresar a este nivel educativo y quitarse el estigma de que solo asisten para jugar. Es fundamental que los niños ingresen desde el primer grado, ya que en este nivel aprenden a socializar, interactuar y respetar las reglas, para lo que posteriormente son los años se adapten correctamente a otras actividades de desarrollo, y en tercero aprendan a leer y escribir. Quizás los padres de familia no los inscriben desde el primer año, sino hasta tercero, y el escolar no cuenta con el aprendizaje que se brinda en los primeros años de aprendizaje. Desde el 2002, la educación preescolar es obligatoria en México y forma parte de la educación básica, junto con la primaria y la secundaria. A través de este nivel educativo se brindan 6 campos formativos de atención a los escolares: desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del conocimiento del mundo, expresión y apreciación artística, desarrollo físico y salud, en las que se trabajan las áreas cognitiva, socioafectiva y área motriz se les ayudará. En los preescolares se cuenta con la activación física. La disciplina es un beneficio de esta, pues las y los niños establecen compromisos para acudir a entrenamientos y respetar las reglas del juego. En Oaxaca de Juárez, la práctica de algún deporte en la infancia contribuye al desarrollo integral, social y físico de niños y niñas, además de fomentar en ellos estilos de vida saludables, prevenir enfermedades y hábitos que les perjudiquen. Por este motivo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, promueve la activación física de los estudiantes de planteles de nivel básico en la identidad. Con el apoyo de personal docente en educación física, las y los alumnos de preescolar realizan actividades que les benefician directamente en la salud física y mental, además de que aprenden a socializar con el entorno que les rodea y a desarrollar sus habilidades corporales. Otro de los beneficios de la actividad física es que los menores de edad aprendan a trabajar en equipo, pues al competir en alguna disciplina deportiva crean un objetivo común: obtener el triunfo, por lo que colaboran en conjunto para poder lograr la meta establecida. También les inculca valores como la disciplina, ya que establecen compromisos como acudir a entrenamientos, respetar las reglas del juego y seguir las indicaciones de los profesores. La autoestima y la autoconfianza son otro de los aspectos que se fortalecen en las y los alumnos con actividad física, pues el competir en diferentes deportes les permite desarrollar su liderazgo y mejorar su actitud. Por otra parte, este tipo de prácticas despiertan en ellos la motivación y les aleja el sedentarismo al poner en movimiento su
ahora abordaremos la educación funcional, que fue la obra más importante de Edward Claparède. Veremos la educación funcional en contraste con la educación preescolar. Como se mencionó anteriormente, está la escuela activa, que es un contraste con la escuela tradicional. La finalidad de esta escuela activa es formar a personas con sentido democrático, desarrollar un espíritu crítico y de cooperación, un aprendizaje comprensivo y multidisciplinar. La enseñanza parte del respeto a partir de las necesidades e intereses del alumno. El rol del maestro aquí es proporcionar el medio que estimule el interés por el avance en el aprendizaje de los alumnos, que acompañe y conduzca al conocimiento. Al analizar, nos damos cuenta que varias de las escuelas de educación preescolar utilizan lo que Edward Claparède propuso como una educación funcional, ya que los programas de estudios dados por la SEP contienen elementos de su propuesta. La educación funcional, como anteriormente se mencionó, procura desarrollar las aptitudes individuales y encaminarlas hacia el interés común. Aquí es donde se toma al niño como el centro de los programas y de los métodos escolares. Ahora bien, en los preescolares se trata de desarrollar y potenciar las capacidades del niño y prepararlos para los aprendizajes que tendrán que realizar más adelante. En la concepción de la educación funcional se debe tender a desarrollar las funciones intelectuales y morales. En el preescolar se estimula el desarrollo intelectual, emocional y motriz del niño. La educación funcional, la escuela debe ser activa, es decir, debe movilizar la escuela del niño dentro y fuera de clases, donde el estudiante pueda ser más participado. Debe ser un laboratorio en vez de un auditorio. Con este fin puede ser muy útil el juego, que estimula al máximo la actividad del niño. En el preescolar o jardín de niños se le permite al niño expresarse, practican una educación física. Aquí aprenden a seguir reglas, socializar, también aumentan sus actividades motoras y favorecen su desarrollo físico. Los métodos para la educación física son el deporte, que es uno de los más utilizados dentro y fuera del ámbito escolar, donde se distinguen los deportes individuales y los deportes en grupo. Otro método es el juego, el cual ayuda al niño a conocer a su mundo interior, su grado de evolución y su apertura a la imaginación. El baile o la actuación de los niños en una obra musical no solo ayuda a los niños a mejorar su condición física, sino que les ayuda a crear lazos sociales. En la educación funcional tiene como concepción que como la vida que espera al salir de la escuela sea una vida en medio social. Presentar el trabajo y las ramas de estudio bajo un aspecto vital es también presentarlas bajo un aspecto social, como instrumento de acción social, que es lo que en realidad en los jardines de niños se estimula las áreas cognitivas y sociales para que aprendan a socializar con el entorno que les rodea y a desarrollar sus habilidades corporales, así creando lazos sociales por trabajar en equipo. La educación funcional, el maestro se ha transformado completamente. No debe ser una enciclopedia encargada de llenar el espíritu de conocimiento, sino más bien debe ser un estimulador de interés, un despertador de necesidades intelectuales y morales. En el preescolar, los docentes deben de estar preparados para asumir la tarea de educar nuevas generaciones, no solo de transmitir conocimientos básicos, sino también el compromiso de afianzar en los niños valores y actitudes necesarias para que puedan aprender a vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. Las escuelas hoy en día son activas. Los alumnos ya no tienen una participación tan pasiva como la tenían anteriormente. Pero, ¿qué tanto es una escuela a la medida? ¿Realmente se centran en las necesidades de cada alumno y de ahí parte? Sí, la educación preescolar actual tiene muchas similitudes con la educación funcional. Muchas veces, sin darse cuenta, las escuelas utilizan este método para impartir sus enseñanzas. También separan a los grupos por edades y se centran en el aprendizaje de estos, pero muchas veces se centran de una forma global, dándoles exactamente las mismas estimulaciones y las mismas orientaciones, no basándose en las necesidades de cada uno de los niños de una forma individual. Por esta razón, quizás no puede darse a llamar una escuela a la medida como lo propuso Claparède. Es increíble ver
cómo son utilizadas muchas de las cosas de su propuesta, ya que ayudan demasiado a la educación actual, en los diferentes niveles educativos. El eje de la educación es la acción, no la instrucción.